Hola, muy buenos días a todos. Vamos a hacer entonces hoy la grabación de la clase de tumores de los maxilares. La idea es que lo vamos a hacer en 3 videos cortos, para que tengan entonces la visión previa al momento de la clase. Vamos a iniciar entonces con tumores del sistema somatognático. Cuando hablamos de un tumor, nos estamos refiriendo a cualquier alteración en los tejidos que produzca un aumento de volumen. Este tumor o los tumores normalmente cuando tenemos un tejido, si se ubican aquí, por ejemplo, muy parecido al epitelio que tenemos en cavidad oral, este epitelio todo el tiempo se está regenerando, o sea, todo el tiempo está cambiando. Pero si hay algún factor hormonal o hay algún tipo de factor externo o un trauma, esta población o esas células iniciales que normalmente deberían diferenciarse muy bien en células o en queratinocitos, esas células por alguna razón van a empezar a proliferar. Estas células madre que me van a dar origen a las células iniciales y estas a su vez se van a subdividir por alguna razón de las que les acabo de mencionar, se puede generar una proliferación incontrolada, generándose entonces un tumor, que los tumores pueden ser benignos o pueden ser malignos. En la clase de hoy vamos a hablar solamente de tumores benignos, ¿listo? En ocasiones, clínicamente, cuando uno ve el paciente y ve un tumor o ve una masa, uno dice, no, esta masa o este tumor es benigno por las características que ya les voy a mencionar. Igualmente, la radiografía también me puede dar ese tipo de características, pero en ocasiones no es posible solamente con la clínica o la radiografía dar esa definición y siempre tenemos que tomar biopsia. O sea, siempre nos tenemos que ir a hacer o a tomar la decisión frente a una lesión que no evoluciona o que no responde a un tratamiento, inmediatamente nos vamos a tomar biopsia. ¿Listo? Máximo esperamos 8 días y si no responde al tratamiento, nos vamos entonces a la toma de la biopsia, sea una biopsia incisional o excisional o dependiendo de la patología, pues lo vamos a definir. Entonces, ¿qué características tienen los tumores benignos? Y aquí les pongo aquí en los dibujos unos esquemas que hicieron unos compañeros de ustedes en el 2017 sobre los tipos de características de tumores. Entonces, el tumor benigno es un tumor que crece muy lentamente, es de crecimiento muy lento. Prolifera lento y se considera más o menos 3 meses, 4 meses, 5 meses. Porque son de crecimiento lento, pues son indoloros. Entonces ellos lo que hacen es ir desplazando las estructuras nerviosas y generan entonces una sensación simplemente de lesión, más no hay un dolor como tal. No dan metástasis, excepto uno, que es el ameloblastoma. El ameloblastoma se considera una lesión benigna, pero es tan agresiva que puede generar metástasis. ¿Listo? Es el único tumor de los maxilares que es benigno, pero que se considera o que da metástasis por su agresividad. No compromete la vida del paciente, ¿listo? O sea, los pacientes no se mueren por un tumor benigno y tienen las mismas características de las que hablábamos en los quistes, o sea, son lesiones bien definidas. Cuando hablo de una lesión benigna, es una lesión bien definida, ¿listo? Es corticada, igual, es como el sistema de defensa de ese hueso está logrando crear como una barrera del mismo hueso y eso es lo que vamos a ver en la radiografía, que se ve como un margen mucho más grueso. Ocupan un espacio y pues obviamente eso me va a permitir determinar frente a qué o en qué área específica está creciendo ese tumor y por ende qué características me va a dar hacia la parte clínica. O sea, si yo veo o si el paciente me dice es que mis dientes no eran así, mis dientes se están moviendo, pues eso quiere decir que algo está pasando en la parte interna, en ese hueso, en ese tejido blando que me está generando este cambio de posición. Producen desplazamiento de dientes, como lo hablamos ahorita. Si ocupan un espacio, pues me van desplazando los dientes o la estructura anatómica al lado de la que esté,
o pueden reabsorber las raíces o pueden generar desplazamiento de estructuras anatómicas. En este caso, otra vez les muestro el nervio mentonero, porque es lo mismo como con los quistes, las lesiones o tumores benignos me van a desplazar las estructuras anatómicas. Diferente cuando estoy frente a una lesión maligna. La lesión maligna me daña la estructura anatómica adyacente. Esta no. El tumor benigno desplaza las estructuras anatómicas. O puede haber una combinación de características, igual como hablábamos en los quistes. Puede haber desplazamiento del periósteo, puede haber trabéculas en la parte interna, calcificaciones o la mezcla de las dos, ¿listo? Puede ser unilocular, puede ser multilocular, ¿listo? Y estas son las 3 clasificaciones que se han dado desde las últimas 2 décadas y esta es la que tenemos en este momento, o esta fue la última, en 2005, respecto de los tumores de los maxilares. Entonces vamos a hacer 3 grandes grupos de tumores odontogénicos, tumores de cavidad oral y tumores de glándulas salivares. Entonces van a anotar, por favor, en su cuaderno, tumores odontogénicos. Este cuadro lo deben poner en su cuaderno y deben subrayar con un color distinto las que están las que están aquí como marcadas en negrilla, porque estos son los más comunes y estos son los que vamos a ver en el día de hoy. Estas lesiones malignas las vamos a ver ya en un tema aparte que corresponde a otra sesión. Hoy vamos a ver tumores, entonces estos tumores odontogénicos. Vamos a ver también en el segundo video los tumores de cavidad oral, entonces hacen por favor este cuadro cuando ya vayamos a empezar a hablar de tumores de cavidad oral, tumores de glándulas salivares, adenoma pleomorfo, que es la célula, que son los tumores de glándulas salivares benignos más comunes, y los malignos, pero este es tema también aparte. Los tumores odontogénicos son lesiones derivadas del epitelio, del ectomesénquima o de elementos mesenquimales. Entonces vámonos al esquema inicial cuando se está formando una estructura dental. De cualquiera de estas partes, del ectomesénquima, de la mucosa oral, de la parte del sistema del retículo estrellado, de cualquier parte del tejido que me va a formar diente, se me puede formar un tumor. Entonces, todo esto que vemos acá puede dar origen a un tumor. Ahora ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué se forma un tumor? Entonces, ahí es donde entran, sea un trauma, sean componentes hormonales o componentes externos o agentes externos o medicamentos, ¿cierto? Algo puede estar pasando en la parte interna de ese momento de formación del diente que va a generar entonces esa producción del tumor. Entonces, empecemos con el primero de ellos, el ameloblastoma. No me voy a detener pues obviamente en esto porque esto ya lo van a copiar ustedes, van a tener su tiempo. Se define como una lesión benigna, pero es muy agresiva, muy agresiva. Me genera una expansión de corticales y se localiza sobre todo a nivel mandibular en el 90% de los pacientes. Tiene una lesión lítica, o sea, es una lesión que se ve con una pérdida ósea, es unilocular, es bien definida, radiolúcida y tiene o se genera a partir del epitelio odontogénico infiltrativo. Aquí les pongo en este esquema dónde se presentan los ameloblastomas. Se puede generar en cualquier parte donde haya diente, pero donde más se presenta es a nivel mandibular, en el cuerpo mandibular. Entonces, esta parte o este tumor, se los pongo de primeros porque este tumor se lo tienen que aprender. Un odontólogo que no sepa de ameloblastoma no es un odontólogo. Entonces, ojo con esto, porque son ustedes los odontólogos, cuando sean odontólogos generales inicialmente y después que tengan alguna especialidad, si se especializan, este tumor, independiente de la especialidad que usted tenga o si es odontólogo general, se lo tiene que saber y tiene que saber diagnosticar esa lesión. Miren la característica fundamental, es asintomático, es localmente invasivo, es agresivo. La recurrencia posquirúrgica es supremamente alta, entonces no es entrar a hacer una cirugía chiquita, es una cirugía grande con una gran morbilidad para el paciente. Metástasis pulmonar por vía hematógena. Esta es la metástasis que puede hacer ese tumor, que si bien es benigno, es una lesión que se puede considerar una lesión muy agresiva, tan agresiva que da metástasis a nivel de pulmón.
¿Por dónde va esa metástasis? Por vía hematógena o por vía sanguínea. Genera expansión ósea, erosión de la placa cortical. Y miren aquí la lesión a nivel del área mandibular, una gran lesión. Usted me podrá decir, bueno, entonces, ¿yo cómo hago para saber si eso es un quiste o es una ameloblastoma? ¿Cierto? Si es un quiste dentígero, porque mire que tengo aquí un molar, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a discutir cuando estemos en la clase. ¿Listo? ¿Cómo hacen entonces para usted determinar, y lo van a ir pensando, qué harían ustedes para determinar frente a un paciente si esto que tiene es un quiste o es un ameloblastoma? ¿Listo? Miremos este caso de este paciente, asiste a consulta de ortodoncia 2009, miren aquí, normal, ¿cierto? Le van a hacer la ortodoncia común y corriente para poner en posición este canino, muy bien, y el paciente perfecto con sus terceros molares en proceso de formación. Eso es 2009. Al 2010, mire, en la segunda radiografía que le toma el ortodoncista, mire lo que presenta. ¿Listo? A nivel de 48, miren ya la estructura molar donde está, miren dónde estaba antes, ¿listo? Completamente normal, y miren aquí, se le formó una ameloblastoma, no por la ortodoncia, obviamente, ¿cierto? No tiene nada que ver, simplemente la formación de ese tumor a partir del tejido que forma muela. Entonces, miren aquí la gran lesión. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si esto es un quiste o esto es un tumor? Lo vamos a discutir en la clase. Unilocular o monoquístico, puede ser multilocular o poliquístico. Entonces, es una lesión que se puede ver en una sola, un solo lóculo, o sea, que sea unilocular, o puede ser múltiple, ¿cierto? Tan multilocular que los autores le dan este nombre, como si fuera un aspecto de panal de abejas o en pompas de jabón, ¿listo? Este aspecto que vemos acá es como un panal de abejas o pompas de jabón. Esa es la característica radiográfica fundamental. Este caso lo vamos a discutir entonces cuando ya estemos en la clase. Es un caso que me manda un colega, el doctor William Vélez. Miren el molar donde está, aquí arriba, ¿listo? Y esta es la característica de la lesión de la paciente. Ok. Ameloblastomas, miren aquí. Todo esto es un ameloblastoma, ¿listo? Pero entonces ustedes me dirán, eso parece un quiste óseo aneurismático, ¿ok? Entonces me van a decir en la clase cómo hacemos para saber si esto es un quiste o es un ameloblastoma. Esta es una muestra quirúrgica, ya después de haberle hecho la resección a esa lesión, y esto es lo que se hace en el tratamiento de un ameloblastoma. El tratamiento es muy radical. Cuando hablamos de tratamiento radical, quiere decir que el corte se hace a 1 centímetro al lado y lado de los márgenes de donde se supone está el tumor. Entonces, si el tumor mide 3 centímetros, debo cortar 1 centímetro más adelante del borde anterior y 1 centímetro más atrás del borde posterior. Por eso la cirugía es agresiva, porque la lesión es muy, muy agresiva. ¿Listo? Entonces, ¿dónde lo van a marcar acá? Este es el ameloblastoma. ¿Listo? Ok. Tumor odontogénico adenomatoide es una lesión que se localiza a nivel maxilar superior. Se puede encontrar también en inferior, pero más que todo en superior. Es una lesión radiolúcida con bordes muy bien definidos y pueden tener áreas radiopacas y se asocia siempre a dientes retenidos o a dientes que no han podido hacer erupción. Miren aquí la lesión, mírenla acá, ¿listo? ¿Cuál es la característica fundamental para uno decir que está frente a un tumor adenomatoide o odontogénico adenomatoide? Porque tiene unas calcificaciones. Si hacen un poquito de acto de fe, aumentan un poquito la radiografía, ven aquí un tumor odontogénico adenomatoide con calcificaciones. ¿Listo? Esta parte interna con calcificaciones lo hace llevar a pensar a usted que está frente a un TOA, un tumor odontogénico adenomatoide. ¿Listo? Entonces lo vamos a pintar aquí en este esquema para que lo identifiquen. Fibroma ameloblástico es un tumor compuesto de tejido mesenquimal, epitelio odontogénico, no hay formación de tejido dental, ¿listo? Imaginológicamente lo vamos a ver como una lesión radiolúcida, unilocular, bien definida, se puede asociar a un diente impactado, o sea, puede haber un diente también impactado y puede transformarse a lesión maligna. Vemos aquí diente impactado y un tumor aquí alrededor de la lesión. Todo esto es tumor, ¿listo? Entonces, este tumor lo vamos a marcar aquí abajo.
para que lo tengan identificado. Tumor odontogénico primordio, este es un tumor bien nuevo, relativamente es muy raro, es asintomático, pero lleva algunos años apenas descrito. Es una lesión que tiene un compuesto de tejido conjuntivo con celularidad variable, áreas similares a la papila dental, perdón, que se rodea de un epitelio cilíndrico que se asemeja al epitelio dental. Estos autores que ven aquí, ya les cuento cuando estamos en clase de quiénes se tratan, son los autores que han hecho la descripción y los que descubrieron, por decirlo así, el tumor odontogénico primordio. ¿Listo? Estos son los profesores nuestros de patología. Siempre que hemos ido a congresos y a esto siempre vamos cuando están ellos porque es una característica pues de calidad de los eventos. Entonces son personas muy estudiosas, muy juiciosas y la idea pues es que ellos fueron los que hicieron la descripción de ese tumor, o sea, lo descubrieron. ¿Listo? Es un tumor que es completamente radiolúcido, o sea, mire que se ve negrito, negrito, negrito completamente. Mire una de las características de un tumor agresivo y es que genera rizoclasia a nivel de las raíces de los dientes que están cercanos y tiene en la parte interna un molar que se está formando. Entonces lo vamos a dibujar aquí, ¿sí? Es completamente radiolúcido, completamente radiolúcido. Entonces ahí lo tienen en los dos. Tumores odontogénicos benignos, tenemos el odontoma compuesto y el odontoma complejo. El odontoma compuesto son estructuras similares o muy, muy parecidas a los dientes. O sea, si yo le hago la resección de la lesión, es una lesión exactamente muy similar a las estructuras dentales, ¿listo? Aquí vemos otra lesión. Miren que por lo general estos tumores no dejan que el diente erupcione, los dientes permanentes. Entonces, por ende, lo vamos a ver mucho en niños, en paciente pediátrico. Y lo que vamos a ver es que el paciente manifiesta que no le ha erupcionado alguna estructura dental permanente. Entonces entramos, hacemos la cirugía y encontramos que se trata de un odontoma compuesto. El odontoma compuesto deja ver muy bien las estructuras dentales, es como si fueran microdientes en la parte interna o en la parte del tumor, ¿cierto? Mira aquí como un diente chiquitito, otro diente, hacemos la resección y miren aquí todos los dientes que se enuclean, ¿listo? Aquí vemos otro tumor odontogénico, miren toda la cantidad de dientes que salen de ese tumor. Entonces, este es un odontoma compuesto, ¿listo? El odontoma compuesto se ven muy bien las estructuras dentales. Y ese lo vamos a dibujar aquí, ¿listo? Está muy relacionado con un síndrome que se llama el síndrome de Gardner. Lo van a buscar y me cuentan el jueves, por favor, en clase, de qué se trata el síndrome de Gardner. Y el otro es el odontoma complejo. El odontoma complejo, pues, tiene igual tejido dental, pero no se diferencia. O sea, es una masa amorfa de tejido dental, de esmalte, dentina, de cemento. Es como si lo cogiera y lo revolviera en una masa de plastilina, ¿cierto? O sea, como si lo mezclara. Y este es el tumor odontogénico, un odontoma complejo. Entonces se ven muy bien las estructuras de esmalte, de dentina, de cemento, más no se ve los dientes como tal, ¿listo? Entonces en el compuesto sí veo los dientecitos muy bien organizados, en este no, en este todo el tejido es como revuelto, ¿listo? Entonces lo vamos a ubicar acá, en la parte posterior, para que lo tengan claro. Y el mixoma es un mixoma maxilar, es un mixoma odontogénico, es un tumor odontogénico, benigno, poco frecuente, tiene un alto índice, de recidiva, pero se origina de tejido mesenquimal. ¿Dónde tengo tejido mesenquimal en el diente? Me lo van a decir, por favor, el jueves, ¿dónde hay tejido mesenquimal? Ese es un paciente del hospital. Miren aquí la diferencia, siempre comparamos, hacemos una línea media por acá, y vemos aquí la asimetría en el lado derecho, es un tumor, una lesión tipo tumor localizada en el maxilar superior, en el lado derecho, que borra el surco yugal, listo, con unos bordes irregulares, y vemos acá también la lesión que involucra hasta el paladar,
listo, más o menos de 3 por 3 centímetros, es asintomática, es dura la palpación y compromete desde el 11 hasta el 17. Es una lesión bastante grande. Aquí en la tomografía, esa es la tomografía, perdón, mire la diferencia entre el seno maxilar derecho y el seno maxilar izquierdo, y miren aquí la lesión, ¿listo? Todo está ocupado, completamente ocupando el seno maxilar. Miren aquí la lesión. Si compara el lado derecho con el izquierdo, mire cómo está destruido el hueso en el lado derecho y en el lado izquierdo está perfecto, ¿listo? Entonces todo eso es tumor, un mixoma. ¿Cuál es la característica de esta lesión? Es que cuando hago la resección de la lesión es como si estuviera sacando gelatina. Es muy difícil de eliminarla porque es como si fueran las células sueltas completamente. Entonces es muy, muy complejo de eliminar, por eso tiene un alto índice de recidiva. Entonces, por lo mismo, el tratamiento debe ser muy radical, casi que parecido a la meloblastoma. Se elimina todo el maxilar, ¿cierto? En este caso, miren todo lo que tocó retirarle al paciente, porque todo esto ya estaba involucrando la lesión. Ahora, ¿por qué llegan estos casos tan agresivos o tan demorado el diagnóstico? Porque el odontólogo inicialmente cuando lo consultan no le parece raro esta malposición, no buscan una radiografía. Le dice al paciente, no, pues quitémosle este diente, a ver qué pasa, ¿cierto? A ver si eso se le acomoda. No, cuando usted ve una lesión como esto, una lesión que clínicamente se ve aumentando de tamaño, pues inmediatamente tome biopsia y le pudo haber evitado una lesión o una resección tan severa como este paciente, y si lo hubiera diagnosticado chiquitito aquí al lado del molar, pues simplemente le retiramos esta parte y ya, ¿listo? Entonces este lo vamos a poner aquí, se los puse aquí como con goticas para que se acuerden que es muy lábil, o sea, es como si fuera, como si estuviéramos eliminando gelatina, ¿cierto? Es muy, muy difícil. Y tiene que ver con macrófagos y con osteoblastos, entonces esto lo vamos a discutir cuando hablemos el jueves, ¿listo? En tumores odontogénicos también tenemos la displasia fibrosa de los maxilares. Esta displasia fibrosa, pues lo voy a pasar aquí rápidamente porque esto lo pueden ir viendo pues más lento en su casa. Se describe hace mucho tiempo. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el hueso, que normalmente los osteoblastos deberían formar hueso todo el tiempo, en vez de formar hueso, se forma tejido fibroso. Entonces, el recambio que usted hace normalmente todo el tiempo, o sea, su hueso de hoy no es el mismo de hace 3 meses, usted está recambiando su hueso todo el tiempo. En estos pacientes, algo pasa en el osteoblasto que no le permite formar nuevamente hueso. Lo que sigue es el osteoclasto eliminando hueso y lo reemplaza por tejido fibroso. Entonces, si usted toca este hueso, no va a ser tan duro como si fuera el hueso normal, sino que va a ser más bien blando. ¿Listo? Esta es la característica de la displasia fibrosa. Es una lesión fibrosa, benigna, intramedular. Se puede hacer tratamiento con bifosfonatos, esto lo hablamos en la clase para poderles explicar muy bien. Mire la lesión, si la lesión no se controla, el crecimiento sigue, porque usted está recambiando hueso todo el tiempo, entonces esto va aumentando de tamaño todo el tiempo, aumenta de tamaño, hasta que el paciente pues puede tener estas consideraciones o estas manifestaciones clínicas, hasta esto, el tejido ya no da más y se puede ulcerar. Esto no es posible que se vuelva a dar en nuestros pacientes, porque usted como odontólogo, si usted hace una biopsia y determina que su paciente tiene una displasia fibrosa, pues lo que vamos a hacer es remitirlo para que le hagamos el tratamiento con bifosfonatos. ¿Listo? Este es el caso, casos míos de displasia fibrosa que se los voy a comentar cuando estemos en la clase. Les cuento cómo hicimos el tratamiento. Aquí tenemos otra niña, también caso mío. Miren cómo llora porque esto duele. Miren la lágrima por aquí, esto duele muchísimo, pero esto tiene tratamiento. ¿Listo? Aquí vemos o la imagen de esta niña, de Diana, controles de Diana con el tratamiento. Lo importante, eso no se detiene, o sea, con el tratamiento se detiene la lesión, más no se recupera el hueso nuevamente, ¿listo? Pero al menos se detiene en tamaño. Entonces, lo vamos a poner aquí como displasia de los maxilares porque se da mucho a nivel de premolares. Ok, vamos a detener ahí el video para que no se me haga muy largo. Y ya continuamos con el siguiente. ¿Ahí ya me escuchas?
Sí, Sí, aquí profe. sí. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Pues más que clase es como que le demos una revisadita entonces a las inquietudes que tengan sobre tumores del sistema somatognático. Si alcanzaron pues a revisar obviamente todo los videos, ¿les llegaron bien? ¿Los pudieron ver? Profe, a mí no me llegaron los videos. Sí, profe, yo sí los... Ah, A mí tampoco me llegaron. ¿a quién les llegó entonces? A Mariana, a Gerson, pero No, profe Didier. Didier, ok. Bueno, entonces le voy a pedir el favor a las compañeras que sí los tengan, que se los reenvíen a Mariana y a Didier, por favor, para que, para que todos tengan la oportunidad pues de verlos. Hoy pues no tenía preparado darles como la clase pues como tal, pero pues igual vamos a hacer aquí un repaso del tema, ¿listo? Entonces, definimos pues los tumores como cualquier alteración en el tejido que produzca un aumento de volumen. Entonces, vamos a hacer de cuenta que este es, por ejemplo, el epitelio, o pongamos que sea hueso o cualquier tipo de tejido. Siempre vamos a tener unas células madre que son las que se encargan de generar nuevo tejido, ¿cierto? Todo el tiempo estamos generando tejido. El hueso que ustedes tienen hoy en su mandíbula no es el mismo hueso de hace 3 meses, o sea, todo el tiempo se están renovando. El epitelio que usted tiene hoy en su cavidad oral no es el mismo de hace 15 días, todo el tiempo se renueva y así todos los tejidos de su sistema corporal. Entonces, resulta que puede pasar que en algún momento de esa nueva generación de células que van a estar en ese continuo recambio, se genere algo, un daño, se genere un trauma, se genere un cambio hormonal, un estímulo. Algo puede pasar que hace que esa población de células que normalmente deberían ir y diferenciarse y formar el tejido normal, pues se dañe, ¿cierto? Que ese proceso se dañe y termine siendo una proliferación exagerada de ese tejido sin diferenciación, ¿cierto? Entonces empieza a formarse un nuevo tumor, perdón, empieza a formarse un nuevo tumor o a formarse una lesión con un aumento de volumen generado por una proliferación celular. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos claros? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a irnos un poquito más hacia nuestra cavidad oral. Esta es la estructura que desarrolla diente, ¿listo? Esta es la parte del esmalte y esta es la parte de la pulpa, o sea, toda la parte mesenquimal, ¿listo? Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Ese paciente, cuando se le estaban formando la cordal, listo, aquí estamos a nivel del 7, perdón, entre el 7 y el 8, ese tejido o estas células que normalmente iban a formar muela o iban a formar diente, dijeron, venga, no, pues qué pereza formar más muelas, ya formamos suficientes muelas, no, vamos a formar otra cosa. Y se desordenaron, listo, y empiezan a generar un tumor o empiezan a generar una lesión o una estructura diferente que es lo que vamos a llamar entonces un tumor. Entonces miren que aquí no se forma diente ni se formó una muela, sino que se desordenaron las células y formaron un tumor. ¿Listo? Los tumores pueden ser benignos o pueden ser malignos o pueden ser benignos muy agresivos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos si esas lesiones son benignas, malignas o si son benignas pero muy agresivas? Pues porque lo conocemos por la literatura, pero cuando vemos un paciente clínicamente podemos determinar que hay unas características que me dicen, ah, no, esa lesión muy posiblemente es benigna. O en la radiografía hay características que me pueden decir, no, esa lesión posiblemente sea maligna. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar de esa parte en algunas de las radiografías. Pero siempre que tenemos un tumor tenemos que irnos a una biopsia. ¿Listo? Bueno, aquí vienen las características de los tumores que no comprometen la vida del paciente, que son asintomáticas, los mismas características de un quiste, las tiene también los tumores,
pueden ser bien definidos, pueden ser corticados, ocupan un espacio, desplazan dientes, generan reabsorción radicular, desplazan estructuras anatómicas, ¿listo? Y obviamente todas estas cosas es lo que me va dando a mí la posibilidad de decir, no, lo que tiene mi paciente es una lesión maligna, por ejemplo. Me voy a devolver aquí un segundo. Entonces, por ejemplo, una lesión maligna es pobremente definida. ¿Listo? Una lesión benigna, un tumor benigno es bien definido, o sea, es una lesión que va creciendo tan lento que se va destruyendo el tejido adyacente o se va formando el tejido adyacente de forma ordenadita. ¿Listo? Es corticado, las lesiones benignas son corticadas. Cualquiera de las dos, tanto malignas como benignas, ocupan un espacio. Cualquiera de las dos pueden desplazar dientes. Y una de las características más importantes de las lesiones benignas agresivas o las malignas es que generan reabsorción radicular. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos reabsorción radicular al lado de una lesión que tiene un posible aspecto de un quiste o un tumor, estamos pensando que esa lesión es muy agresiva. ¿Listo? Y si me desplaza estructuras anatómicas, pues voy a tener la sintomatología en el paciente. Es que no siento esta zona, es que me está doliendo mucho o siento anestesiado, ¿listo? Y es porque esté involucrado el nervio que esté adyacente a la lesión. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Igual, las otras características son iguales que las de los quistes. Pueden tener trabéculas, calcificaciones. Pero entonces, Laura Sofía, abre tu micrófono, por favor. Sí. Laura, entonces cuando estoy pensando, cuando tengo una lesión que sea radiolúcida, por ejemplo, a nivel mandibular o maxilar, ¿qué crees tú que debería yo hacer en la primera cita para poder definir si estoy frente a un quiste o estoy frente a un tumor? La BACAF. La BACAF, perfecto. Entonces, siempre que tenemos una lesión o estamos enfrentados a una lesión de estas a nivel óseo o a nivel de tejido blando, porque puede ser también el tejido blando, pues lo primero que hacemos es una BACAF. Perfecto, doctora Laura. Entonces, los tumores de los maxilares los vamos a clasificar en 3 y deben dibujar este esquema en sus cuadernos, subrayando los que están en negrillas. ¿Listo? Igual, tumores de cavidad oral, subraya los que están en negrillas. Esta parte de malignos los vamos a ver ya a partir de la semana entrante, pero hoy vamos a terminar toda la parte de tumores benignos. Y los tumores de glándulas salivares es una clase aparte también, pero igual dibujan por favor este esquema para que lo tengan en su cuaderno. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los tumores odontogénicos. Vamos a empezar con el ameloblastoma. El ameloblastoma se lo tienen que saber, ¿listo? Y les voy a mostrar acá entonces el caso o los casos pues que les traje. Este es un caso, miremos aquí por ejemplo las características de este ameloblastoma. Doctor Didier, ¿qué características le ves a este ameloblastoma? Doctor Didier. Profe, que tiene unos bordes definidos. Tiene bordes definidos, perfecto, sí, está bien. Eh, Esta parte engrosada, ¿cómo la llamarías? Cortical. Perfecto. Corticado, tiene un borde corticado. Corticado, sí. Uh-huh. Es unilocular. Es unilocular, aunque por aquí vemos unas, sí, como puede ser unas trabéculas, puede ser esta una trabécula, esta puede ser otra. Y esas trabéculas te hacen dividir la lesión en la parte interna. Entonces, yo pensaría más que este es multilocular. ¿Listo? Pues igual tiene una trabécula por aquí, aquí tiene otra. Ahora vamos a ver casos de unilocular para que vean la diferencia. ¿Listo? Entonces a este tiene trabéculas. Muy bien, sigue. ¿Qué espacio están ocupando? ¿En qué parte o en qué estructura están? En la rama de la mandíbula Tiene parte en la rama y esto. y el cuerpo. Y cuerpo, perfecto. Entonces ocupa el espacio en el cuerpo mandibular y rama mandibular, muy bien. ¿Qué otra característica? ¿Qué nervio crees tú que esté afectado aquí? ¿O estructura anatómica? Nervio.
El mentonero. Mentonero por aquí, está más adelante. ¿Qué nervio acá? El, ¿Cuál es el nervio que está aquí, que sale en la espina de Spix o que se mete por la espina de Spix y se atraviesa toda la mandíbula? el submandibular. No. No. Ay, ay, ay. Trigémino. Sí, pero ¿qué rama? La Mandíbula. rama B3 del trigémino. Pero ¿cómo se llama la que sale por aquí? La que se mete por la espina de Spix. Mandibular. Son 3 nervios. Aquí. Y usted tiene que anestesiar para hacer la cirugía de las cordales. ¿Cuáles son? Sería el bucal, el Sí, lingual sí. y el mandibular. Y el dentario o mandibular. Ok, perfecto. Entonces, doctor Didier, ¿qué crees tú que manifieste el paciente si esta lesión está afectando ese nervio? ¿Qué crees tú que puede manifestar? Anestesia, profe. Le puede decir, está tan presionado ese nervio, ¿cierto? Que el paciente le dice, doctor, es que yo no siento ese lado. Perfecto. Doctora Paola, ¿qué otra sensación crees tú que puede sentir el paciente? ¿Qué otra cosa crees tú que este paciente te puede decir para en el momento de la consulta? Profe, como que siente presionado los dientes que están al lado. Perfecto. Tan raro que es que yo siento que estos dientes como que se me están corriendo, ¿sí, doctora Paola? Como que se me están corriendo estos dientes. Paola, no te escucho, Paola. Sí, profe, como que se le están corriendo los dientes que están al lado del... Eso, no se me vaya, no se me vaya. Ay, doctora, sí, como que se me están corriendo estos dientes. ¿Y qué otra sensación crees tú que puede manifestar el paciente ya con esta lesión tan grande? O clínicamente, ¿tú cómo crees que se vería el paciente? como inflamado. Un aumento de volumen, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con esta zona de las muelas en este lado? Mira que en este lado tiene el 6, tiene posiblemente haya, o el 7, perdón, 6 y 7 en etapa de formación. Y aquí a este lado, ¿qué manifestará el paciente? Paola, con, Mm, con respecto a los molares, ¿qué te dirá el paciente a este lado? Si a este lado los tiene, ¿qué dirá aquí? que siente como que un desbalance. No, que no le han salido los dientes, ¿sí? Aquí Ah, de este lado no le salieron los dientes. Mira que en el lado derecho tiene el 6 y el 7, en formación este es un adolescente, y en este lado no los tiene. Entonces dice, doctora, si de este lado no me salen las muelas, ¿listo? ujú, ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. sí, profe. Este es otro caso de un paciente de 14 años que consultó en ortodoncia. Miren aquí las áreas de los terceros molares, ¿sí? Miren que aquí ya está en formación el tercer molar. A este lado no hay formación de tercer molar, o sea que hay que estar pendiente de ese paciente a este lado. Y en inferiores están en formación las cordales, ¿listo? Le empieza su tratamiento de ortodoncia sin ningún problema. Y al control al año, le toman otra radiografía de control y miren aquí la gran lesión. ¿Listo? Doctora Valentina, ¿está por ahí? Valentina. Sí, profe. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Doctora Valentina, entonces, ¿qué crees tú que manifestará este paciente en la consulta que te diga, doctora, tan raro que? Pues ya sería, pues ahí ya se ve como que en la anterior el molar estaba pues más, pues no estaba tan salido como se ve en esta radiografía. Ujú. ¿Tan salido en dónde? En la parte inferior, en la parte derecha. Ok, este de aquí. Entonces, este está casi que en la basal mandibular. Listo, Ah, desplazado completamente por el tumor.
¿Qué otra cosa manifestará el paciente? Si tú fueras este paciente, ¿qué dirías? No sé, ya sería dolor. Puede haber dolor por compromiso del nervio, ¿cierto? O sea, el nervio dentario tiene que estar comprometido. Entonces te diría, o me duele, o tengo sensación de anestesia, o siento como un hormigueo allá en esa parte de la mandíbula. ¿Sí? Ujú, ¿Qué más sí. crees tú que diría ese paciente? O si fueras tú el paciente, ¿qué más dirías? Mm, ¿Tú crees que esto tenga un aumento de volumen? sí, porque en la anterior pues ya se veía más reducida. En la anterior, mira que el paciente, ay, perdón, mira que aquí la mandíbula estaba perfecta, ¿listo? El Ujú, tamaño igual del otro lado, sin ningún problema, pero en esta, mira el aumento de tamaño que tiene acá, ¿cierto? sí. Mira aquí todo eso. Entonces, si lo viéramos clínicamente, sería una gran asimetría también en esa zona. ¿Listo? ¿Qué le harías en esta primera cita a este paciente para saber si esto es un quiste o un tumor? Pues ya sería también la vaca. La vaca, perfecto. Si fuera un quiste, entonces tendrías un líquido, listo, dependiendo del líquido, tú sospecharías qué tipo de quiste. Y si aspiras y no te sale nada, pues estás sospechando que sea un tumor, listo. Ujú, Aquí vemos entonces las características en el ameloblastoma de las áreas multiloculares, que son tantas o que pueden ser tantas que le vamos a llamar a esto como un aspecto de panal de abejas o de pompas de jabón. ¿Listo? Aunque eso no es característico exclusivo del ameloblastoma. O sea, cuando yo tengo estas lesiones con múltiples trabéculas y que se ve como en un panal de abejas, yo lo primero que tengo que pensar es en un ameloblastoma. ¿Listo? Pero hay otras lesiones que también se pueden generar o pueden dar este aspecto. Miren lo que les decía ahorita, la rizoclasia o la pérdida o la reabsorción radicular se puede presentar sobre todo en lesiones que son benignas agresivas, como es el caso del ameloblastoma. ¿Listo? ¿Qué hacemos con estos casos de ameloblastoma? Entonces ustedes dirán, no, pues entonces le hacemos la VACAP, diagnosticamos que estamos frente a un ameloblastoma em, y listo, ¿cierto? Y entonces despacho al paciente y señor, usted tiene un ameloblastoma. Pero en muchas ocasiones los pacientes cuando consultan, digamos, hay profesionales que dicen, no, entonces lo vamos a operar, la cirugía de un ameloblastoma, como lo vieron en los videos, hay que ser muy agresivos. O sea, esta niña, digamos, tenía que hacerle una resección de la mandíbula desde este punto, desde el premolar, hasta toda la mandíbula porque está involucrada en la lesión. Entonces le quitarían toda la rama mandibular y esto se reconstruye después, ¿listo? Pero cuando usted ha leído y encuentra que hay autores que han hecho el ejercicio de ver otro tipo de tratamientos para los pacientes y que es posible ser más conservadores o que hay otros tratamientos que le pueden ayudar a esa niña a no tener una pérdida de esta mandíbula o o a terminar después en unas placas, en unas reconstrucciones. Entonces usted consulta, ¿listo? Esta es una consulta que le hago al doctor Mosqueda, que es uno de los patólogos orales, profesores nuestros, él trabaja en México, y entonces uno hace interconsultas con él. Entonces le mandé el caso y esta es la respuesta que me da él, ¿cierto? Que un gusto saludarme, pero que considera que el tratamiento, la primera opción de tratamiento para esa niña sería una marsupialización, o sea, descomprimir la lesión, ponerle una sonda de Nelaton y que la paciente se lave todo el tiempo y así se quita la presión del tumor y esa lesión va disminuyendo de tamaño hasta que se va formando su hueso y cuando ya está muy pequeña, en el caso de la meloblastoma, tenemos que volver a operar, ¿listo? Y retirar la lesión, pero cuando ya esté pequeñita, eso es lo que me está diciendo el doctor acá. Pero entonces uno siempre se tiene que apoyar de los profesionales y de la gente que sabe, la gente que es muy estudiosa de todos esos tumores, y no ir solamente con el primer tratamiento que aparece en la literatura, ¿listo? Entonces, y más en una niña, ¿cierto? Esta niña tiene, creo que tenía 10 años, me parece.
10 años. Entonces, imagínese usted, una niña tan chiquita, pues ya con una pérdida de la mandíbula, todo lo que eso implica en crecimiento, más tener que ponerle una placa, más tener que hacerle una cantidad de cosas, muy complicado. Entonces, lo ideal es que a estos pacientes se les haga pues obviamente el tratamiento que requieren, pero siempre tratando de ser, o al menos de darle lo mejor al paciente, ¿cierto? La mejor opción. Mira aquí, por ejemplo, esta lesión, son una ameloblastoma multilocular, tiene varios lóculos aquí, varios lóculos, miren que tienen varias trabéculas en la parte interna, y eso es lo que nos debe llevar a pensar que estamos frente a un ameloblastoma. Esa es la resección de la lesión. Miren lo que les hablaba ahorita, las lesiones de ameloblastoma hay que retirarlas completamente y es una cirugía muy grande, es una cirugía bastante extensa y obviamente muy agresiva para el paciente, pero debe ser así. ¿Dónde dibujaron el tumor, el ameloblastoma? Debieron haberlo pintado acá, ¿listo? Entonces lo van a pintar de un color específico, ¿listo? Y sobre el taller que tienen ahí, que me imagino que ya lo están pintando, entonces van a colorear con un color al que le hayan asignado los tumores benignos y este es el ameloblastoma, ¿listo? Ok. Tumor odontogénico adenomatoide es característico del área de premolares, zona de caninos y se va a ver en este aspecto. Esta es una foto muy viejita porque en realidad son pocos pues, los tumores odontogénicos adenomatoides, pero la característica es que son calcificados en la parte interna. ¿Listo? Tienen calcificaciones. Entonces, ¿cómo hago para diferenciar que esto es un quiste dentígero o que esto es un tumor odontogénico adenomatoide? Toman la BACAF, ¿listo? Toman la BACAF. Si le sale líquido, pues están frente a un quiste. Si le sale un tumor, entonces usted empieza a evaluar mejor la radiografía y si encuentra áreas calcificadas, ¿sí? Áreas calcificadas, pues puede empezar a pensar que se trata de un tumor odontogénico adenomatoide. ¿Qué debe hacer ahí? Si ya sabe que esto es pensaría que esto es un tumor, doctora Tamara, ¿qué harías si tú haces la BACAF y no te sale nada? Entonces tú dices, no, esto puede ser un tumor. ¿Qué haces entonces o qué paso sería a seguir con la paciente? Tamara. Tamara. Jesly. Jesly, Sí, Doc. hola. Entonces, ¿qué le harías tú a ese paciente? ¿O qué paso es el paso a seguir? Bueno, después de que ya obviamente se hizo la vaca y se confirma pues que es un tumor, entonces yo diría que pues en ese caso no habría que hacer de todas formas una biopsia o solo Biopsia, con... perfecto. No, siempre hay que hacer biopsia, inclusive en los quistes, ¿cierto? O sea, lo que usted hace en la primera cita con la BACAF es simplemente darse una idea de si está frente a un quiste o un tumor, ¿listo? Pero siempre tienes que tomar biopsia. Entonces, el paso a seguir, tomar una biopsia, ¿listo? Pero ya sabe que está frente a un tumor y ya la biopsia ya te va a dar el diagnóstico, ¿listo? ¿Dónde pintaron el tumor odontogénico adenomatoide? Por aquí, ¿listo? Este es el tumor odontogénico adenomatoide, se los puse como en la zona de premolares y con estos puntos aquí como calcificados en la parte interna para que se acuerden que es calcificado. Entonces lo pintan por favor del color que corresponde. Fibroma meloblástico, este fibroma meloblástico en realidad es raro, no es tan común, pero siempre que tenemos un tipo de lesión tumoral alrededor de un diente incluido, tenemos que sospechar de un fibroma de un fibroma meloblástico. Entonces, esta lesión es muy rara, es difícil en realidad encontrarla, pero pues igual para que la tengan en cuenta en caso pues de que se llegara a presentar. Pero siempre entonces que hagamos una biopsia alrededor de una lesión o de un diente que está incluido, perdón, debemos tomar siempre biopsia y sospechar
que se pueda estar pensando en un fibroma ameloblástico. Es una lesión en realidad poco frecuente. ¿Listo? ¿Dónde la dibujan o dónde dibujan ese fibroma ameloblástico? Se los puse por aquí. ¿Listo? Bueno, tumor odontogénico primordio. Este tumor es un tumor mixto, es nuevo, relativamente nuevo, lo hicieron o lo describieron estos autores, siempre que, como les contaba en el video, cuando hemos ido a los congresos, si están cualquiera de estos 4 personajes, pues es garantía de que va a ser un muy buen evento. El doctor Mosqueda, que fue con el que hablé para la paciente de la meloblastoma, está el doctor José Manuel Aguirre, que es de Guatemala, y con todos ellos, pues, la comunicación es muy reactivo, le hace algún tipo de interconsulta, entonces siempre tenemos con ellos espera que me está vibrando aquí esta cosa, me distrae. Siempre tenemos contacto todo el tiempo, ¿listo? Bueno, este es el tumor que ellos describieron. Mírenlo acá. Miren, doctor Didier, lo que le hablaba ahorita, o sea, esto es unilocular, ¿listo? Mira que es completamente limpio, no tiene absolutamente ninguna trabécula, no tiene espículas, no tiene calcificaciones, nada. Entonces, esto sí es unilocular, ¿listo? Ellos que describen que la lesión involucra un diente que está en proceso de formación, o sea, hay un diente incluido dentro de la lesión, ¿sí? Y se da siempre a nivel de ángulo o rama mandibular. Por eso se los dibujé en el esquema aquí arriba. Mire que es limpio completamente en la parte interna y lo vamos a tener con un diente en formación en la parte, o como es odontogénico, pues alguna parte de la formación de ese diente fue lo que generó la lesión. ¿Listo? Entonces lo vamos a pintar, por favor, aquí en este punto y aquí arriba. ¿Listo? Bueno. En la parte ya de tumores odontogénicos, también tenemos los odontomas compuestos y odontoma complejo. Esta teoría pues ya la van a ver en el video. El odontoma compuesto es una lesión obviamente de origen de tejido dental. Y cuando yo hago la resección de la lesión me voy a encontrar con dientes o con formación de dientes muy chiquititos, como microdientes pequeñitos. Es una lesión bien bonita cuando uno la opera. Miren acá, entonces hacemos la resección de la lesión y encontramos esto. ¿Listo? Como una formación, como un microdiente pequeñito, y se elimina pues obviamente toda la parte alrededor de la lesión, dejando el área limpia para que este diente pueda erupcionar. Por lo general, cuando ya se manda a patología, porque siempre mandamos a patología, vamos a encontrar dentículos, ¿sí? Muy organizados, como dientes muy organizados, donde se ve el esmalte, se ve la pulpa, se puede ver hasta dentina, si el diente ya está más formado. Y les mostraba varios casos de este tipo de lesiones. Miren aquí, por lingual, por ejemplo, en este paciente, cuando tomamos la radiografía, vemos acá la lesión y se hace la cirugía y miren aquí las espículas, los dentículos que encontramos. ¿Listo? Doctora Tamara, ¿ya volvió? Tamara. Ok. Doctora Catherine. ¿Cómo harías tú la descripción de esta lesión? Si tú fueras a escribir en la historia clínica, se presenta lesión, ¿cómo describiríamos esta lesión? Catherine. ¿Isoplop, Catherine? ¿O no te da el micrófono? Catherine.
No te da el micrófono, parece. Bueno, doctora Juliana. No se te oye, Catherine. O sea, parece que, o sea, tienes el micrófono abierto, pero no se te escucha. Hola, profe. Hola, ¿cómo haría la descripción de esta lesión, Doc? Mm, Entonces, esta es una lesión tipo tumor tumor, perfecto. ¿Dónde se eh, observa o dónde está localizada? en la parte inferior. No, en la parte inferior no. Ah, yo estaba viendo la radiografía. Sí, pues aquí está la clínica, entonces descríbela acá. Sí. Localizada en, Una lesión tipo tumor en el maxilar superior. esto no es superior, No, no. Mira la posición. entonces es Está la inferior. lengua, está la lengua, este es el frenillo. Ah, yo te dije que inferior y me dijiste que no, y después dije superior. Entonces, Bueno, lesión tipo tumor localizada en el maxilar inferior. sí, En el área. Ahí, ese es un canino. sí, perfecto. Este es canino, este es lateral. Ujú. Entonces, en la parte, en el área de los anteriores, ¿sí? No, pero dime números de dientes. Esa sería. eh, Esa es la parte izquierda. No, esto es derecho. Esta es la parte Ah, derecha. sí, ya Aquí sé, es ya la vi. línea media. Entonces, eso sería para el 43, 42. Entre 42 y 43, perfecto. Eh, ¿En- em, ¿Y en qué parte está? ¿En vestibular o en lingual? en igual. Eso, perfecto. Entonces, lesión tipo tumor localizada en lingual de 42 y 43. ¿Listo? Sigue. Que, Mira que diciendo eso, no tienes que decir en maxilar inferior, maxilar superior, no. Localizada entre 42 y 43, ya tú sabes que eso es maxilar inferior, lado derecho. ¿Listo? Ok. ¿Qué otra característica te da la lesión? que sobresale. ¿Cómo, perdón? Sobresale. Bueno, porque tiene pues aquí esta parte, pero ¿qué otra característica te da la radiografía? ¿Es Que radio es lúcido, radio varios. opaco? Ok. Es radiopaco. Ujú, perfecto. Es multilocular también. La Pues aquí, radiografía sí aquí no aparece. hablaríamos de lóculos porque son estructuras dentales, ¿listo? Entonces puedes decir con apariencia de múltiples lesiones de apariencia dental, ¿sí? O Ujú. sea, darle como más descripción que te vaya llevando como hacia el diagnóstico, ¿sí? También puedo decir que son bien definidos. Perfecto, bien definidos, exacto. ¿Sigue? Pues lo que ocupan un espacio, pero pues eso ya lo dijimos, que estaban entre el 42 y 43. Perfecto. Si uno no ve alguno, también lo tiene que escribir o uno solo escribe lo que uno ve. Perfecto, solo describes lo que ves. Ah, ok. Ujú. Entonces, no sé si eso tenga que ver con que, por ejemplo, o no sé si está bien con que haya desplazamiento de estructuras anatómicas. Perfecto. Mira que sí hay desplazamiento, porque si ves aquí, mira la forma como está este lateral, mira que tiene como, está un poquito en giroversión, y mira que aquí hay un espacio grande, muy diferente de lo que hay acá, por ejemplo. ¿Listo? Entonces Sí. sí, aquí efectivamente hay un desplazamiento perfecto de los dientes. Muy bien, doctora. Ok. Miren aquí una lesión más grande, por ejemplo. Listo, miren esto, este también es un odontoma compuesto. Esta es la cirugía, miren la cantidad de dentículos que se encuentran y siempre cuando uno hace este tipo de resecciones,
elimina todos los dientes y los pone así en filita y les toma foto, ¿sí? Para que se vean bonitos. Y a los pacientes les gusta, a veces se llevan hasta algunos de esos dientes de recuerdo, pero obviamente todo hay que mandarlo a patología, ¿listo? Aquí se los dibujé porque, y aquí se les muestro pues en la parte interna unos dientes bien formaditos para que se acuerden que este es entonces el odontoma compuesto, ¿listo? Cuando tenemos odontomas compuestos siempre hay que buscar en el paciente un síndrome que se llama el síndrome de Gardner, ¿listo? Para que lo tengan también presente para más adelante. El odontoma complejo ya es una malformación de tejidos, pero aún reconocible, pero desordenados. O sea, es como si fuera el mismo esmalte, dentina y cemento, pero completamente revueltos, como que hubieran cogido una plastilina y lo revuelven de múltiples colores. Eso es lo que pasa en el odontoma complejo. ¿Listo? Entonces, igual se puede hacer la resección perfecto, completa, muy bien, sale todo. Mire que aquí hay, parece que fuera como esmalte, ¿listo? Pero igual se manda a patología y en patología es donde se van a ver la parte de las estructuras dentales muy desorganizadas, como todas revueltas, y no tiene la formación de los dientes específicos como en el anterior, ¿listo? Entonces, ese lo vamos a, perdón, ese se los había puesto por aquí, que igual tiene dentículos o tiene como parte de estructura dental, pero revuelta. ¿Listo? Bueno, el mixoma, este mixoma es bien bonito también porque se origina de la parte mesenquimal, donde tengo mesénquima en, el, en la estructura dental. ¿Qué tejido es mesenquimal? Puede contestar cualquiera. En la pulpa, ¿no? Pulpa, perfecto, listo, doctora Juliana, muchas gracias. En la pulpa, entonces, este tumor del mixoma maxilar se origina de esta parte del tejido dental, ¿sí? De la pulpa dental, ¿listo? Entonces, algo pasó durante la formación de esos dientes del paciente que este tejido mesenquimal, en lugar de formar pulpa, perdón, formó tumor. Ese es el caso del paciente. Mire que clínicamente se ve muy bien, simetría a lado y lado, no tiene problema, pero cuando abre su boca vemos entonces una lesión tipo tumor que ocupa el maxilar superior del lado derecho, ¿listo? Tanto en el vestíbulo como en la zona de paladar. ¿Sí? Si usted compara este lado con este, aquí se ve un abultamiento, un aumento de tamaño, ¿listo? Y todo esto clínicamente pues me empieza a llevar a pensar que estoy frente a un tumor, ¿listo? Entonces vemos que está involucrado desde la zona del canino, más o menos, desde el 11, perdón, hasta el 17. La mucosa está intacta, ven que la mucosa se ve perfecta. Entonces, esa es una característica, por ejemplo, de lesión benigna, que no afecta los tejidos, simplemente los desplaza. ¿Listo? Va como empujando los tejidos. Cuando le tomamos el estudio, entonces vemos que hay una lesión que ocupa el seno maxilar. Si esta lesión está ocupando el seno maxilar, ¿qué creen ustedes que el paciente me pueda decir? ¿Qué característica creen ustedes que me pueda decir el paciente si el seno maxilar derecho está ocupado? Doctora Tamara. Bueno, la doctora Profe, me Tamara, estaba fallando como el internet. Profe, pues ok. ¿Cómo ves? Dime, Tamara, yo- dime. yo pienso que por estar en el seno maxilar puede presentar tal vez dolor, también Sí, puede afectar, no sí, sé, las vías si hay un tumor que es respiratorias y crear perfecto, una... entonces, ¿qué dirá el paciente? Señora, ¿Qué crees tú que diga el paciente? Si está afectada la vía respiratoria, si tiene una lesión que está ocupando el seno y que no le deja fluir bien el aire, ¿qué manifestación clínica te va a decir el paciente? dolor también podría producir una
como una infección, profe, como es que se me escapa el nombre, que puede llevar también a presentar dolores de cabeza y eso. Como una sinusitis, Eso, como eso, una sinusitis. porque está ocupando el seno. Perfecto, muy bien, doctor. Entonces, siempre que tengo algo que me está ocupando el seno maxilar no está hecho para tener cosas adentro. El seno maxilar solo está hecho para tener aire. ¿Listo? Igual los senos frontales, mírenlos acá. Entonces, si el paciente tiene algún tipo de lesión o una cosa diferente en el seno maxilar, inmediatamente la mucosa empieza a reaccionar. ¿Cómo reacciona? Inflamándose, generando sinusitis. Entonces el paciente está con sinusitis todo el tiempo, con cefaleas, refiere que no respira bien por ese lado, que puede estar saliéndole material purulento o de pronto material verdoso por la fosa nasal derecha. ¿Listo? Mira todo lo que te da la característica de la lesión, doctora Tamara. ¿Listo? Y miren aquí en la tomografía el compromiso del hueso. O sea, la lesión ya está involucrando hasta el 11, miren el 11 aquí, y miren cómo se perdió todo este hueso en el lado derecho. En el lado izquierdo está perfecto, miren que el hueso está excelente, pero en el lado derecho miren el problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Le tomamos una biopsia y encontramos que se trata de una lesión tipo mixoma. Los mixomas son lesiones que son muy blandas, demasiado blandas. Parece que cuando tú lo estás retirando es como si fuera una gelatina. Todos han comido gelatina y si no han comido, entonces esta tarde por favor se preparan una. Intente con un palillo retirar y comerse y comerse la gelatina con un palillo. Es imposible, ¿listo? Lo mismo pasa en un mixoma. Cuando usted intenta retirar ese mixoma con una cucharilla, una cureta de Lucas o una cureta grande, es muy difícil, es muy como que se desbarata el tumor, ¿listo? El tratamiento de esa lesión es una resección quirúrgica en bloque. En bloque quiere decir retirar toda la lesión desde el 11 hasta el 17 o 18, que era donde estaba involucrada la lesión. Entonces miren todo esto. Esto no es justo que un paciente tenga que padecer esto, porque al odontólogo se le pasó de hacer el diagnóstico de esa lesión cuando estaba chiquita. ¿Listo? Si usted como odontólogo detecta una lesión alrededor de un diente que se está formando o en la zona del maxilar, inmediatamente tome biopsia. No espere a que pasen 3 meses, 6 meses, 8 meses, no. Miren lo que termina un paciente perdiendo medio maxilar por una lesión que se pudo haber diagnosticado muy pequeña. ¿Listo? Perdónenme un segundo. Mor, ¿me puede regalar un Kleenex, por favor? Mira cómo tengo este ojo. Perdón, un segundo que tengo un problema en un ojo aquí. No sé. Tengo un dolor de cabeza horrible. Listo, qué pena, doctores. Bueno, entonces, seguimos pues aquí. Entonces, ¿qué les quiero llamar la atención frente a esto? Ojo con las lesiones tumorales, así sean benignas, como es el caso del mixoma. Cuando hay que hacer el tratamiento, tiene que ser muy agresivo. Igual con el ameloblastoma, por ejemplo. ¿Listo? Lesiones que habría que ser muy radical, que si bien algunas responden con la marsupilización inicialmente, otras definitivamente hay que hacer resección de las lesiones como esto, y pues obviamente lo que involucra ya para el resto de la vida de un adolescente, que era este paciente. ¿Listo? Entonces esa lesión se las dibujé aquí arriba, les puse como unas gotas de gelatina para que se acuerden que esa es el área más común de los mixomas. ¿Listo? Tiene mucho que ver con la destrucción en esta parte de los osteoblastos, sí, o sea, no hay formación de nuevo hueso. Entonces, por eso les pongo acá, para que recuerden que hay una activación de las metaloproteinasas y obviamente los osteoclastos
osteoclastos, me van a empezar a dañar el hueso y eso es reemplazado por el tejido mixoide. ¿Listo? La displasia fibrosa de los maxilares, esta lesión también es bien importante que la tengan en cuenta por varias cosas. Una, porque usted como odontólogo tiene la oportunidad de hacer el diagnóstico temprano de esta lesión. Y segundo, porque el tratamiento inicialmente, que es con bifosfonatos, también tiene que ser reconocido por ustedes porque esos medicamentos tienen, son unos de los medicamentos que pueden generar alteración a nivel óseo, ¿listo? En la parte de cicatrización. Entonces, ¿qué sucede en la displasia fibrosa? El hueso a nivel del maxilar se está recambiando de forma permanente. O sea, cada vez que usted mastica, cada vez que usted se come el chicharrón, el patacón, genera microfracturas a nivel óseo, pero el hueso vuelve y se recupera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene una microfractura, inmediatamente vienen los osteoclastos, limpian esa microfractura y llaman a los osteoblastos por medio de las metaloproteinasas y los osteoblastos lo que hacen es empezar a formar hueso. ¿Listo? En el paciente que tiene displasia fibrosa, ese osteoblasto no funciona. ¿Sí? Está elevado por allá, está dormido, por más que el osteoclasto lo llama y lo llama y lo llama, el osteoblasto bendito le importa hongo y se queda profundamente dormido. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el osteoclasto? Él sigue eliminando hueso, ¿cierto? Él sigue eliminando porque cada vez que usted mastica y come cosas duras y su hueso se regenera, pues el osteoclasto simplemente sigue cumpliendo su función de eliminar toda esa, o de activar, perdón, en esa zona donde tiene microfractura, activarse, va eliminando hueso, pero el hueso, como el osteoblasto está dormido, pues se va a reemplazar por tejido fibroso. ¿Listo? Entonces, en la displasia fibrosa se presenta, o el diagnóstico inicial usted lo puede hacer en niños y puede hacer la intervención rápida para que eso no siga avanzando. ¿Qué problema tiene esta lesión? Que si empieza en una edad pediátrica, usted no puede operar, no lo puede operar hasta que termine su fase de crecimiento. O sea que lo único que puede hacer es controlar a ese osteoclasto, dejarlo quieto, que no siga dañando hueso, para que no se siga reemplazando por tejido fibroso. ¿Es claro? Jesly, ¿queda clara la explicación de la displasia? Sí, Doc, yo quería hacer una pregunta. Entonces, digamos, por ejemplo, si usted dice que se diagnostica pediátricos, o sea, como que se puede hacer para que esa célula deje de dañar el hueso. Perfecto. ¿Qué hacemos? Le empezamos el tratamiento con bifosfonatos. ¿Listo? El bifosfonato, los medicamentos de bifosfonatos, como en los casos que les voy a mostrar, son medicamentos que van a actuar sobre el osteoclasto. O sea, le van a decir al osteoclasto, venga, osteoclasto, usted quédese quieto, lo amarran allá en una esquina y no lo dejan actuar. ¿Sí? Entonces, si no tienes la activación del osteoclasto, pues simplemente el hueso permanece quieto, no hay daño y se queda y sigue haciendo su proceso de crecimiento normal. Pero a futuro, ese paciente sí hay que operarlo, ¿sí? Porque yo no puedo tenerlo con bifosfonatos toda la vida. Entonces, le eliminamos la lesión cuando ya termina su fase de crecimiento. Y al eliminarle la lesión, pues ya se eliminan las células que están con ese problema y podemos hacer entonces ya el tratamiento completo del paciente. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Consulta por esta asimetría, por esta lesión tipo tumor localizado en el maxilar superior, en el lado izquierdo, que borra el surco nasolabial, ¿sí? Mírenlo acá, toda esta lesión, y crece rápidamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué le hicimos a este paciente? Lo empezamos a manejar con alendronato. El alendronato es un bifosfonato, se toma 35 miligramos cada 8 días durante todo el tiempo que esté en el tratamiento. ¿Listo? Hasta que cumpla los 18 años o los 21, dependiendo, uno le va haciendo el examen para determinar si ya terminó fases de crecimiento.
Al 2007, mire la evolución de la lesión. El paciente va creciendo, crece en su cara, sus huesos siguen creciendo normal, pero la lesión se queda quieta. Cuando yo empiezo el tratamiento con el alendronato, no pretendo quitarle la lesión al paciente, eso no se va a quitar, eso solo se quita con cirugía, pero sí detengo la lesión, o sea, no sigue avanzando la lesión. Entonces, miren aquí, 2008, el paciente sigue creciendo y la lesión se quedó quieta. Si yo no le hago tratamiento a ese paciente, eso le sigue aumentando de tamaño hasta que la piel ya no aguanta más y se rompe, o sea, se pierde o se ulcera, más bien. ¿Listo? Entonces, mire que logramos controlar el paciente hasta un tamaño, o sea, se quedó quieta la lesión, él sigue creciendo, parece que se viera más pequeña, pero no, la lesión se queda simplemente quieta. Y luego le hicimos entonces la cirugía y vemos acá cómo evoluciona ya con la cirugía. Ya se ve menos la lesión, pues obviamente de haberle evitado que se le ulcerara la piel y todo esto, pues a tener esto, obviamente es una ganancia. ¿Listo? Aquí vemos otra niña, también caso mío. La empezamos a manejar a los 7 años. Miren cómo duele la lesión. Esto es lágrimas de ella porque el dolor es horrible. Imagínese usted con una lesión que está creciendo todo el tiempo. A nivel facial es muy, muy tenaz. Entonces, duele mucho. Listo, le empezamos el tratamiento con alendronato. A ella le pusimos 20 miligramos por semana. Mire la lesión, mire el tamaño de la lesión, ¿listo? Miren, comparen con el lado izquierdo que está perfecto, el lado derecho, mire cómo tiene la displasia aumentando de tamaño. Y estos son los controles de ella, 2007, 2009, ¿listo? Entonces miren aquí cómo se ve el área de la simetría donde tenía tanto dolor. Aquí logramos controlarla un poco, marzo de 2009, ella sigue creciendo, pero ¿cuándo la podemos operar? La paciente pues se me fue para Bogotá y me la operaron en Bogotá y pues no tengo fotos ya de la cirugía. Pero miren que se logró controlar la lesión mucho durante todo el tiempo pues que logramos tenerla. Y lo importante es que ya estaba sin dolor, ¿listo? Ahí vemos la evolución de la tomografía. Bueno. Esa displasia fibrosa se las dibujé. Ay, pucha, ¿cuál era la displasia fibrosa? Se me perdió. Esta. Aquí abajo. ¿Listo? Ok. Bueno. Y en tumores de cavidad oral, entonces tenemos las lesiones que se forman a partir del tejido blando. El fibroma es la lesión tumoral más frecuente que se da en cavidad oral. Por lo mismo, es la lesión que ustedes se tienen que aprender. O sea, si hay una lesión que se tengan que aprender, son ameloblastomas y fibromas. ¿Listo? Los fibromas entonces se van a presentar por trauma, ¿sí? Es una respuesta al trauma del tejido. ¿Qué le pasó a este paciente? Este paciente me reporta que tiene la costumbre de coger los lápices, les quita el borrador y con la parte metálica se rasca el paladar. ¿Listo? Entonces, claro, el paladar no está hecho para soportar un trauma de esos. ¿Qué hace? Se empieza a aumentar o a proliferar las células epiteliales y lo que se genera es una lesión tipo tumor como esta, simplemente para defender al resto del tejido en la parte del tejido conectivo. Entonces vemos aquí la lesión, aquí le hacemos la resección. Ay, ¿cómo hago para quitar esto? Aquí. Aquí le hacemos la resección al paciente, eliminamos toda la lesión, mire que queda el tejido conectivo limpio y esperamos que cicatrice por segunda intención, porque aquí pues, no puedo suturar y afrontar bordes. Entonces, ¿qué pasó? El paciente le encantó la cirugía y lo que hizo fue coger otro lápiz, quitarle el borrador y seguirse rascando en la zona donde le había operado. Entonces, ¿qué hizo? Se formó una lesión aún más grande de la que tenía inicialmente. Entonces, ¿cómo logramos controlarla? Otra vez, cirugía, pues para mí mejor, ¿cierto? Otros 250.000 pesos para el bolsillo, pero pues obviamente eso no es lo adecuado para el paciente. Entonces volví, le retiré la lesión y le puse una placa para que no se siguiera molestando y logramos controlar
además el hábito del paciente y pues obviamente ya no se volvió a formar más lesión. ¿Listo? Aquí vemos otro ocasionado por trauma también, por una prótesis mal adaptada. Miren la lesión cómo se generó aquí en el paladar. Si yo la levanto, ¿sí? Miren cómo se levanta acá. Esto es un fibroma. Entonces es el tejido epitelial formando nuevas células, generando una proliferación de células epiteliales para protegerse frente a un trauma en este caso. Miren lo grueso que se ve el tejido, que normalmente esto debería ser de 2 o 3 milímetros. Miren esto súper grueso, ocasionado por el trauma. O sea, simplemente es una respuesta del tejido a una lesión traumática. Por prótesis, vemos mucho estas lesiones por prótesis, pero no todo lo que vemos que parece un fibroma es un fibroma. Por eso es muy importante que cuando usted biopsia estas lesiones o le toma la biopsia, tiene que mandarlo a patología. En este caso, no era un fibroma, era un perineuroma. ¿Listo? Una lesión benigna, tumoral, pero originada en los nervios, en el nervio, en este caso, bucal. ¿Listo? Entonces, siempre que hacemos o vemos este tipo de lesiones, ay, no, eso es un fibroma, se lo voy a retirar y nada, se lo echo al gato para que no tenga que pagar la patología. No, señora. Siempre tiene que mandar a patología si usted esté completamente seguro de que eso se trate de un fibroma. ¿Listo? Ok. ¿Dónde dibujaron el fibroma? ¿Listo? Aquí. Bueno, los papilomas. Los papilomas son originados en un virus de papiloma humano. ¿Listo? El virus de papiloma humano tiene varias formas de ingresar a su sistema. Por el canal del parto, o sea, cuando usted nació, pasa por el canal del parto de su mamá y si su mamá tenía papiloma a nivel de la cavidad vaginal, pues cuando usted pasa por ese canal, el virus se le queda guardado a nivel de orofaringe y se queda ya guardado, no necesariamente le tiene que hacer ningún tipo de patología, pero cuando usted se estresa o cuando tiene una baja en sus defensas, pues el virus se despierta y empieza a generar lesión. Esa es una forma de que usted se contamine con VPH. ¿Qué otra forma tiene? Por intermedio de relaciones sexuales con una persona que tenga VPH. Entonces usted le da besitos o tiene sexo oral y genera o contamina y en su epitelio puede quedar con VPH. ¿Listo? Y se puede quedar también ahí, no tiene que generar ningún tipo de lesión, pero igual, cuando tiene cambios hormonales o cuando tiene una baja en sus defensas o cuando se estresa, pues la lesión entonces, o el virus empieza a generar lesión y empieza a crecer. ¿Listo? Y tercera forma de usted adquirir el VPH, obviamente pues es también por contacto sexual, pero ojo en pacientes pediátricos porque tenemos que estar pendientes de una posible agresión sexual. ¿Listo? Entonces siempre que tengamos VPH tenemos que, y más en pacientes pediátricos, averiguar un poco más frente a la posibilidad de, digamos, ese niño con quien lo dejan cuidado, bajo la tutoría de quien está, si es un niño que permanece solo, si es un niño que está retraído, que no habla, ¿listo? Entonces, tratar de investigar un poquito más a fondo, sobre todo cuando tenemos estas lesiones originadas en paciente pediátrico. Ya en el paciente adulto, pues obviamente, si el paciente no lo refiere, es posible que esa lesión haya iniciado porque ya tenía el virus, por haber pasado el canal del parto y tenía... por el canal vaginal, perdón, en el momento del parto, y que simplemente ese virus genere porque tenga una baja en sus defensas o por estrés. ¿Listo? Estas son las lesiones que se ven por papilomas. Estas lesiones tienen en la superficie como múltiples papilas, mírenlas acá. Sí, es como si tuviera una cantidad a nivel de toda la superficie de la lesión, múltiples papilas, y la vemos acá también, miren acá. ¿Listo? Y esto, a pesar de que yo diga, sí, eso es un papiloma, igual tengo que hacer la resección de la lesión y tengo que tomar biopsia. ¿Listo? Y eso es lo que se ve, por eso se ve clínicamente con múltiples papilas, porque mire cómo se ve la lesión. ¿Listo?
Y en la parte ya del tejido conectivo, pues nada, sin problema. Pero ¿qué característica debe tener este epitelio? Que debe tener coilocitos, ¿listo? Los coilocitos, ahorita se los muestro más adelante, son las células epiteliales y por dentro está el virus del VPH, ¿listo? Entonces lo vamos a dibujar aquí. Este sería el papiloma para que lo señalen, por favor. Tiene múltiples papilas, por eso les puse aquí como una cantidad de punticos para que se acuerden que son papilomas. La hiperplasia epitelial focal también tiene que ver con el virus del VPH. O sea, el VPH también me puede generar este tipo de lesión, pero esta la voy a ver más en pacientes adolescentes, pacientes pediátricos. Miren aquí un coilocito. Adentro está el virus del VPH. Miren aquí, múltiples lesiones a nivel del labio inferior, ¿cierto? Lesiones de tipo nódulo, porque son pequeñas, pero son múltiples en toda la mucosa húmeda del labio inferior, en el labio superior. Estos pacientes por lo general son adolescentes, 15 años, 12 años de edad, y esta lesión es autolimitante. Entonces, si el paciente me dice, es que quíteme todas estas lesiones, no te las puedo quitar. Estas lesiones se te van a quitar cuando ya tengan más o menos 18 o 20 años, se quitan solas, no hay que hacerle cirugía, no necesita. Si yo le hago cirugía a este paciente, me tocaría quitarle toda la mucosa oral, y eso pues obviamente no es justo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos, y además le van a volver a salir, porque ahí está el virus del papiloma humano activo. Entonces lo que hacemos es tomarle biopsia a una de las lesiones para poder hacer el diagnóstico de la patología y simplemente decirle al paciente, no, tienes que esperar hasta que cumplas más o menos 18 o 20 años de edad y eso se te va a quitar solo. O sea, es una lesión autolimitante. No hay que hacerle absolutamente nada. ¿Listo? Pero sí hay que tomar la biopsia. Miren aquí otras lesiones. Esta lesión acá. Miren en el labio, en la mucosa gingival, múltiples papilas. Esto no lo puede operar, o sea, esto simplemente cuando ya el paciente tenga un poco de más edad, eso se va a autolimitar y se le quitan solas. Aquí se las dibujé, ¿sí? Para que la señalen, por favor. Tumores de células granulares, pues se los pongo, pero en realidad es muy poco lo que se ve. Solamente tengo un caso en todo este tiempo que he tenido experiencia como estomatóloga. Este caso de un bebé que nació con la lesión, simplemente se le hace la resección de la lesión y ya, no tiene pues mayor problema. Y se los dibujé aquí arriba, tumor de células granulares, muy poco en realidad se ve ese tipo de lesión. El linfangioma, les cuento pues del caso de este paciente, es un bebé recién nacido. Es un bebé que lo consultaron cuando tenía 16 días de nacido. Tuvo un nacimiento pues normal, plan de vacunación normal, pero presentaba una gran lesión en el piso de la boca. ¿Listo? Esa lesión a nivel del piso de la boca lo que hacía era empujar la lengua hacia atrás. Obviamente lo pasamos a quirófano para tomarle la BACAF. Mire la punción, me sale un líquido amarillo transparente, brillante, que ya sabemos pues que eso es linfa. Tomamos igual la biopsia de la lesión, esto es el vientre lingual, mire la lengua está completamente tirada hacia atrás por la lesión que estaba empujando. Miren aquí, esto es el frenillo lingual y pues obviamente el bebé no se podía alimentar muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue empezar a buscar en la literatura porque no había opción de cirugía. El bebé pues muy chiquitito no iba a soportar una cirugía. Pero entonces buscamos el tratamiento. Hay un tratamiento que se llama escleroterapia, que consiste en que este tumor se origina porque el vaso linfático no es del tamaño como de una mina de lapicero, que es como el tamaño normal de un vaso linfático, es como de este grosor más o menos, sino que en este paciente se hicieron unos lagos gigantes de vaso linfático. O sea, se volvió súper gigante el vaso linfático. Entonces, obviamente, eso genera este aspecto. Entonces, ¿qué tratamiento hay? Hay un tratamiento que se llama escleroterapia, que consiste en poner un medicamento dentro del vaso linfático, que se llama OK432, se pone dentro del vaso linfático y ese medicamento lo que hace es estrechar o volverlo chiquitico, el vaso linfático, de este tamaño, y se
y pues por ende la lesión ya va disminuyendo de tamaño. Hay varias veces, se le ponen varias veces el medicamento al paciente hasta que se logra disminuir el tamaño de la lesión. ¿Listo? Entonces, aquí vemos la forma como se le pone el medicamento, esto es con anestesia general. Se saca la linfa, la mayor cantidad de linfa del paciente y se le mete el medicamento, ¿sí? El OK432. Pero entonces, la historia es la siguiente. Este OK432 no existe en el país. Este medicamento nos tocó buscarlo por fuera y lo encontramos en Japón. Entonces yo le escribí a la empresa japonesa para averiguar por el medicamento. Entonces nos dijeron que cada ampolla de OK432 costaba $2.000 en esa época, les estoy hablando del 2007, hace 13 años. $2.000, no, pero pues por Dios, ¿dónde vamos a sacar $2.000 para comprar eso? No sé qué, no, pero no hay problema, como ustedes son un país subdesarrollado, no hay problema, se los vamos a mandar, perdón, en donación. Como que nos van a mandar en donación, que es esa belleza, no sé qué, súper. ¿Cuánto nos van a mandar una ampolla? No, le vamos a mandar 20 ampollas. ¿Listo? Súper, nos mandaron una cantidad de ampollas. Pero resulta que cuando el medicamento entró al país, eso tiene que venir pues en unas neveras, en una cosa, no nos costó absolutamente nada el medicamento. Pero ¿qué problema tuvimos? Cuando llegó al país, cuando llega a la aduana en el puerto, cuando llega a la aduana, nos llaman y nos dicen, venga, usted, doctora Eliana, usted tiene aquí un medicamento que se lo están mandando en donación, pero para que el medicamento entre al país necesita pagar. ¿Cómo así que necesito pagar? Si igual me están donando el medicamento, lo están regalando, es para un bebé. El bebé necesita ese medicamento urgente, ¿cómo así que me toca pagar? Pues nos tocó pagar el ingreso al país. O sea, increíble que aquí en Colombia pasen estas cosas, pero logramos conseguir el medicamento gratis, divino, súper, y resulta que aquí en Colombia nos exigieron el pago para poder ingresarlo al país. O sea, eso nos pareció horrible. Pero bueno, logramos hacer el tratamiento al paciente. Entonces, ¿qué es lo que se logra con ese medicamento? Que estos vasos linfáticos que son tan grandes se logren disminuir de tamaño hasta un punto tal que ya la lesión desaparezca. ¿Listo? Hay otras opciones de tratamiento, obviamente, que es la cirugía, pero en este paciente, por ser tan pequeño, ningún cirujano general se iba a meter a operar. Entonces, ¿qué se hace? Se disminuye la lesión lo más que se pueda y si más adelante el paciente requiere cirugía, pues se le hace. Pero por lo general, con una sola vez, escleroterapia es suficiente. ¿Listo? Este fue el medicamento que le pusimos, el OK432. Aquí en Colombia existe la bleomicina. También es otra opción, pero tiene más riesgos para el paciente. Entonces, por eso fue que conseguimos a nivel de Japón el OK432. ¿Listo? Y lo vamos a dibujar entonces por aquí. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿Doctores? No, profe. Vamos, esperen un segundo, yo dejo de compartir. Bueno, ¿cómo se dice? En el aula virtual, perdón, en el aula virtual estoy como enferma hoy, no sé qué me pasa. En el aula virtual tenemos les va a activar a las 8:30 el quiz de tumores, ¿listo? Ese quiz de tumores está en un archivo de PowerPoint, entonces simplemente lo abren y me contestan las preguntas que les estoy haciendo ahí. Me las contestan en una hojita en Word, ¿listo? O les contestan en el cuaderno, como quieran, y le toman foto y me mandan el archivo, como quieran. Pero, por favor, tómense el trabajo bien juiciosos de hacer la respuesta de esas preguntas que les estoy haciendo, como si fueran ustedes los odontólogos y le están hablando al paciente. ¿Listo? Entonces les puse un caso
y sobre ese caso van a hacer o a responder el taller. Son 3 preguntas, entonces 3 o 4 preguntas creo, para que me lo contesten, por favor. Me lo mandan en el transcurso de la mañana y les mando pues la nota. La semana entrante ya empezamos perdón, les comparto aquí un segundo, les muestro algo. La semana entrante ya empezamos con la parte de cáncer, con cáncer oral. Entonces, en el aula virtual tienen toda la parte de los documentos iniciales para cáncer. Hay un video que necesito que lo vean. Hay otro video de evaluación de la mucosa oral. Está el video de desarrollo de cáncer y factores de riesgo. Este video de desarrollo de cáncer y factores de riesgo se lo deben ver, por favor, antes de la clase. Aquí está la clase, mejor dicho, esta es la clase, porque necesito que les quede muy, muy clara esta parte y que hagamos igual durante la clase, más bien como el ejercicio de algunas preguntas o algo. Esta unidad didáctica de cáncer oral la deben imprimir y la empezamos a desarrollar a medida de que vayamos haciendo las clases de cáncer. ¿Listo? Entonces, en cáncer oral tenemos una clase de factores de riesgo, que es la semana entrante. Luego tenemos otra que es la de cáncer como tal. Y luego tenemos otra que es de complicaciones orales en el paciente sometido a tratamiento de cáncer. ¿Listo? Entonces, deben abrir, por favor, esta unidad didáctica. Estos dos artículos que les estoy dejando acá tienen unos esquemas de hallmarkers. Voy a abrírselos aquí un segundo para mostrarles. Entonces, le dan clic a eso y les abre este artículo, ¿sí? Que es sobre el desarrollo de cáncer. Está en español. Ahí sus compañeros del semestre pasado se lo encontraron en español, yo siempre se los ponía a leer en inglés. Entonces, lo tienen en español. ¿Qué es importante de este artículo? Por favor, lean el artículo y dibujan en su cuaderno este esquema. ¿Listo? Con los colores que aparece ahí, ¿sí? Y de cada uno de los hallmarkers o de las capacidades biológicas de la célula de cáncer, por favor, ponen el nombre, ¿sí? De cada una de las capacidades biológicas. Y en clase lo que vamos a hacer, o en el video que también se los explico, es explicarles cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Cómo hace una célula de cáncer para poder ser célula de cáncer? ¿Listo? Entonces, aquí está la explicación de cómo se genera el cáncer. Entonces, vamos a ver, desarrollo de cáncer y factores de riesgo la semana entrante. ¿Listo? A ver, me salgo de acá. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿O sobre el aula? Bueno, ok. Listo, doctores. Me disculpan hoy, pero no sé, estoy súper maluca. No sé qué me pasa. ¿Será que me va a dar el coronavirus o algo? No sé. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Revisen por favor el quiz, se les activa a las 8:30, entonces tómense un tinto, desayunen. Los que no se han bañado se bañan y empiezan a hacer el taller. Hasta las 12 se los recibo y les mando la nota en el transcurso de la semana. ¿Listo? Nos vemos entonces en 8 días, doctores. No, profe. ¿Listo? Ok, bueno, un abracito entonces a todos. Hasta luego, profe, que estés bien. Bueno, ok, Bien, gracias, chao. profe. Hasta luego, Chao, profe. profe, Gracias. mejores. Gracias, por favor, los que no tienen el video o los que no hayan visto los videos, que algún compañero se los ¿listo? Hasta luego, Doc. Que esté muy bien. Bueno, ok, muchas gracias. Chao.